Buenas, buenas mis golosos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, acá donde la psicología, el arte y obvio que la sensualidad se fusionan. Yo soy JayFX, tu gauchita argentina, y hoy vengo con un tema que lo pedían un montón. Y sí, vamos a estar hablando nuevamente de esos gustitos cochambrosos, esos placeres culposos, o bueno, vamos a decirle por su nombre, a los fetiches y parafilias favoritos de mis golosos y que bueno, más estoy viendo en los pedidos personalizados y sesiones que hacemos. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando del fetiche por los pies. O si vamos a estar acá desglosando por completo esta fascinación que muchas personas, aunque usted no lo crea, sienten por las patas. ¿Por qué será que hay personas que se sienten tan fascinadas por los pies? ¿Por qué hay personas que en sus rutinas amatorias necesitan incluir a los pies? ¿Qué es lo que tienen los pies que enloquecen a tantos de mis golosos y a tantas personas alrededor del mundo? Bueno, ven y ponete cómodo que me vas a acompañar en este viaje psicológico y también un poquito de cultura general y artístico para que yo te pueda, desde distintos puntos de vista, darle un sentido a lo que es el fetiche por las patas a vos, que por ahí no lo tenés y te parece una peculiaridad o una cosa muy extraña o inclusive hasta una locura, o a vos, que quizás tenés ese fetiche y nunca te hiciste preguntas más allá. Así que empecemos. Les comento que el fetiche por los pies es de los más generalizados y comunes alrededor del mundo. Puede que aquellos que no tengan un especial interés por las patas no lo puedan creer, pero déjenme contarles que a lo largo de la historia es del fetiche que más se hizo mención y que más se referenció, sobre todo en lo que son obras literarias, pinturas, fotografías, inclusive canciones, películas y videoclips en nuestra era moderna. Ya en la era del Renacimiento, hace más de 500 años, se le hacía hincapié a las patitas en las pinturas. Por ejemplo, Bronzino, en su obra Venus y Cupido, dibujó a los dioses en una situación bastante sugerente, haciendo mucho foco e hincapié a los pies de la diosa. Que ustedes me dirán, pero ¿qué tanto con un par de patas? Pero sí, les cuento que para la época fue muy polémico ese cuadro porque la gente tenía otros valores sociales. Se podría redundar en que eran más mojigatos todos, ¿no? Como más conservadores, más cerrados de mente. La gente no andaba en ojotas, no iba a la playa, no tenían pileta en sus casas, no iban a comprar en chancletas o en crocs. Y era todo mucho más reservado, y que de repente pongas un par de pies desnudos era un montón. Así que ya tenemos desde aquel entonces un montón de obras que hacen referencia en sentido bastante erótico a lo que son los pies. Después, por ejemplo, tenemos a un pintor francés que se llama Jean-Auguste Dominique, que en su obra Baño Turco dibujó una escena de un típico harem allá del mundo islámico, ¿no? A un sultán en su baño turco, imagínenselo, rodeado de sus mujeres, de sus concubinas, de sus odaliscas, iba a decir, pero las odaliscas no formaban parte de los harenes, ellas solo iban a bailar. Pero bueno, rodeado de sus mujeres que tenían 800 millones, bueno, una escena ahí con muchas patas sensuales en el baño. Después, si nos adelantamos un poquito más hacia adelante, tenemos las ilustraciones eróticas de Felicien Rops, allá por el siglo XIX, que tenía muchas ilustraciones que eran como una especie de book erótico que hizo dibujando a distintas personas, hombres y mujeres, también como en posiciones y situaciones bastante sexys. Haciendo un pequeño salto en el tiempo, tenemos que en el siglo XX el fotógrafo Pierre Moliner también hizo un book de fotos con distintas partes del cuerpo, ¿no? Su motivación con esto era como fetichizar distintas partes, ¿no? Hacer unas fotografías bastante sugerentes, tentadoras, sexys, para que el que observa esas fotografías, digamos, de repente se sienta tocado, ¿no? Como, ¿por qué me está gustando este par de patas? El tipo lo que tenía como intención con este book de fotos, con su obra, era
demostrarte que con el ángulo adecuado y la perspectiva adecuada vos te podías engatusar y enamorar de un par de patas, como de un codo, como de un hombro. Después, bueno, si nos vamos un poco más a lo actual, tenemos por ejemplo al mismísimo Quentin Tarantino. Todos lo conocen por sus peliculones, es de mis directores favoritos. Bueno, el tipo es un confeso fetichista de los pies. Está tan loco por los pies que en cada película que puede mete ahí un rico par de patas, como por ejemplo en Kill Bill. Hay una escena en la que Uma Thurman está intentando recuperar la sensibilidad de sus pies después de haber estado internada. Bueno, no les voy a spoilear la peli, pero le hace unos planos muy, pero requete muy insistentes a las patas. Y bueno, él confesó que justamente se debía a este gustito culposo que él tiene por los pies. Por otro lado, y acá ya nos acercamos al terreno que más me gusta, que es la música, tenemos a Marilyn Manson. Creo que todos conocen al bizarrísimo rey de la oscuridad, Marilyn Manson. Bueno, este hombre también es un amante de las patas. En sus videoclips, en más de uno, está engolosinándose, por no decir besando, adorando, lamiendo y disfrutando de buenos pares de patitas también. Y otro caso muy sonado sobre pies es el del infame cochino depredador de Nickelodeon, Dan Schneider. Este tipo también estaba totalmente obsesionado con los pies, pero lo peor de todo es que incluía sus fetiches en contenido creado para jóvenes, para niños y jóvenes, para gente menor de edad. Y de más está decir que a sus jóvenes estrellas en los programas, como por ejemplo iCarly y tantas series más del momento, exponía a los actores también menores de edad a hacer cosas con sus pies que los hacían sentir bastante incómodos y sin darles explicación alguna, solo porque él quería incluir ese tipo de escenas que para el grueso del público no tenían ningún sentido ni ninguna necesidad de ponerle ketchup a las patas, por ejemplo, a Carly de iCarly. Pero bueno, él iba y como era el creador de estas aberraciones, pues lo ponía. Antes de meterme de lleno en la explicación psicológica, te voy a contar lo que la neurociencia nos dice sobre este fetiche. Y te lo voy a resumir más o menos así. Resulta que todos y cada uno de nosotros, a medida que experimentamos experiencias placenteras, vamos creando una suerte de mapa sensorial, de mapa del placer. Y resulta que el área que capta el placer de los pies está muy cercano al área que capta el placer de los genitales. Así que biológicamente ahí tenemos una relación entre más que nada experiencias sensoriales, ¿no? Cómo nuestros sentidos, nuestros nervios, nuestra biología va captando esos estímulos y cómo los expresa. O sea que es más que nada una cuestión de cercanía según la neurociencia. Y yo creo que esta explicación de la neurociencia se apoya muy bien también en la explicación psicológica de este fetiche por los pies. La psicología nos habla de aquellas experiencias tempranas, normalmente sucedidas en la niñez, que de alguna manera nos impactan placenteramente y quedan registradas en nuestra psique desde esa edad tan temprana. Y luego se va desarrollando como la idea al respecto, ¿no? Es como esa experiencia primigenia del placer que la relacionaste en este caso con los pies y que te marcó de tal manera que es esa huella psíquica a la que hoy en día se sigue como despertando en aquellas personas. Otra explicación que nos da la psicología con respecto al fetiche por los pies es la idea del tabú. En el video anterior en el que les hablaba del fetiche con familiares, les desarrollé mucho mejor la idea de tabú para que se entienda, pero se las voy a resumir. El tabú es una prohibición, es algo, digamos, que no corresponde, que es ajeno y que no va al deber ser. Entonces esa condición de tabú, de que tenés que meter a un par de patas en nuestras relaciones íntimas, es justamente lo que gusta, lo que atrae y lo que despierta el morbo. Es como un caprichito, ¿no? Como esa cosa que no tiene por qué estar ahí, pero vos la querés meter igual. Esa cuestión prohibida que decís no influyen y no interactúan en lo que es el acto de la reproducción, ni es una zona erógena, pero yo la quiero incluir ahí y voy y la meto.
más o menos se resume en esa idea. Otra cosa que descubrí mientras estaba investigando sobre este tema es que a lo largo de la historia y en muchas culturas, el tema de los pies estuvo relacionado con temas de poder, control, sumisión y devoción. Por ejemplo, en lo que es el antiguo Japón, en toda esa cultura de emperadores y toda la cuestión, los pies de las mujeres estaban relacionados a lo que es la pureza, a lo que es algo fino, algo delicado, algo digno de adoración. Obviamente no los pies de todas las mujeres, sino los pies de las mujeres de la realeza. Y hay algo muy impresionante que no les sugiero que lo busquen en Google, pero a los que son morbosos y curiosos, pues háganlo bajo su propio riesgo. Había una práctica que fue de hecho prohibida hace relativamente poco, miren lo que les digo, llamada pies de loto, la cual constaba de envolver los pies de las mujeres para que queden bien pequeñitos, porque se suponía que eso era un símbolo como de estatus, de belleza, de pureza. Obviamente ustedes imagínense que esos pies no servían para nada, pero ¿quién te quitaba el estatus, no? Después, por otro lado, sin ir más lejos, la Biblia. En casi cualquier historia de la Biblia se menciona que a cualquier invitado que llegaba a tu casa vos le tenías que lavar las patas. Hoy en día le invitamos unos mates, le pasás al baño, serviste, tenés jabón, agüita, lavate las manos. Pero no. Antes era vení, sentate que te lavo las patas. Ustedes no imagínense el contexto también. La Biblia, allá hace 2000 años en el desierto, los israelitas, no había asfalto, no había adoquines, no había zapatillas, no había talco, ¿no? La gente andaba en patas o no sé, en sandalias rudimentarias, pisando arena, barro, caca de camello. Vos con esas patas así a mi casa no te metes. Entonces una manera educada de decirte eso era venir que te lavo las patas. Sin ir más lejos, a Jesús. A Jesús le vivían lavando las patas. Pero bueno, acá también era una señal de devoción, ¿no? De devoción, de servicio, de entrega. Era como un gesto para hacerle saber a Jesús, en este caso, que era bienvenido y más que bienvenido a pasar. Bueno, y en cuanto a mi carrera gauchesca, créanme que en estos últimos 5 años, desde que soy gauchita, he tenido cualquier cantidad de pedidos personalizados, solicitudes, fotos personalizadas, videollamadas, charlitas, relatos eróticos. Y en cada uno de mis servicios incluye peticiones con los pies. Y les aclaro que si bien yo no tengo este fetiche y este gustito por los pies particularmente, sí que hice el trabajo de empatizar con este placer para poder comprenderlo. Y lo primero que hice fue investigar toda esta información que les estoy compartiendo ahora para entender un poco más de la raíz psicológica a lo largo de la historia, qué es lo que le ve la gente, cuál es el gustito con esto, ¿no? Obviamente también conversando con los golosos en cuestión que me encargaban estas cosas, aprendí muchísimo también y sobre todo de qué es lo que ellos quieren ver y no les puede faltar en el video, por ejemplo. Y yo también hice un trabajo de empatía extrema, ¿no? De empezar a correrme de la idea fija de que no, lo erótico son nalgas, lolas, ahí abajo, etcétera, ¿no? Bueno, y de repente decir, ¿y qué pasa si yo corro el foco a mis pies? Y ahí empecé a ver a mis pies como con otros ojos, ¿no? Como a sentirlos, digamos, a autoerotizar mis pies para de repente decir, hey, bueno, hemos descubierto un nuevo objeto de deseo y que se sale de la regla. Y les digo que la verdad me gusta muchísimo el proceso. Y esto nunca lo habría intentado de no ser por mis golosos que me hacen estas solicitudes. Y en las solicitudes que me hacen mis golosos tengo peticiones desde que me los masajé con crema y con aceite hasta hacer primeros planos y simplemente que se vean como quien no quiere la cosa mientras que yo me hago la tonta, por ejemplo. Eso es lo que más morbo les da, porque es como si fuera una suerte de... no sé, como que yo inocente no me doy cuenta de que me estás mirando los pies y vos adentro de tu mente estás ahí toda morbosísimo. Después, los juegos de rol, de dominación, de humillación, son
pero súper un clásico en lo que son mis pedidos personalizados. Me lo solicitan un montón y muchos de esos videos los pueden encontrar en mis listas de reproducción en mi canal naranja y en mi canal de la X roja, para que vean un poquito de cómo se trabaja acá en el mundo gauchesco. Obviamente este video está relacionado con el estreno que vamos a tener este viernes, en el cual el fetiche por los pies es el punto clave de ese video. Y cuando lo vean van a entender y le van a encontrar el sentido a todo. De las peticiones más cochambrosas que me hacen mis golosos, y bueno, por ejemplo, hacerles oler mis pies. Sacarme las medias sudadas y tirárselas y decir, bueno, mira, ahí tenés mis medias sudadas. Vení, masajeame o lavame los pies con tu lengua, cosas así. De hecho, también me piden que los humille, que me ría de jaja, ¿cómo te pueden gustar un par de patas? Pero que esos sopenco, a vos te tienen que gustar las chichis, las nalgotas, los pies, y como burlarme de eso es algo que los vuelve locos y que a mí particularmente me divierte un montón de hacer, porque son como los videos en los que más yo muestro mis dones actorales, ¿no? En los cuales juego a ser alguien que completamente no soy. Mala, más mandona, más dominante, más polémica. Están buenos. Como creadora de experiencias, artista y gauchita que soy, si algo aprendí en estos años es que cada persona es un mundo y que de un mismo gustito o fetiche o placer se puede abrir un abanico tan inmenso de posibilidades de disfrute y de abarcarlo y de tocar el tema y de disfrutarlo, que no se pueden enumerar todas en un solo video, y muchas de esas maneras puede que sean bastante polémicas y que me censuren este video. Sin embargo, mi trabajo como gauchita es, por supuesto, no juzgar, y si está dentro de mis posibilidades y dentro de mis límites, no tengo ningún problema en ejecutar esa fantasía para el goloso en cuestión. Una vez más te quiero recordar que hay listas de reproducción temáticas tanto en mi canal naranja como en mi canal de la X. Y si de repente querés algo personalizado para vos, no dudes en pedirlo en shyfx.com. Y tengo videos inéditos que están a la venta que no voy a subir a ningún lado. Así que también, si querés darte un gustito VIP, no dudes en pasar por shyfx.com. Bueno, y en mi opinión personal, este fetiche no tiene nada de malo. Me parece que tranquilamente se puede incluir siempre y cuando haya confianza, consenso e higiene. Como les dije anteriormente, a mí los pies no me provocan algo particular. Sin embargo, si estuviera con una pareja a la cual le atraen mis pies o me pidiera que le haga alguna cosita en los pies, en la calentura del momento y con el amor que le tendría, no tendría ninguna clase de problema en practicarlo. De hecho, lo he practicado. Por eso el consejo que les doy es que no den por sentado que a todo el mundo le gusta practicar cosas con los pies. Por favor, siempre que sea algo consensuado entre las dos partes, que haya confianza y por sobre todo higiene, porque hay mucha gente que encuentra los pies repulsivos, que les dan impresión. Así que si ustedes no quieren arruinarse la fiesta, siempre vayan con buena comunicación, con buena higiene y en un ámbito de confianza. Un consejo o sugerencia que les puedo hacer con respecto a este fetiche y a otros tantos más es que mantengan una mente abierta, porque puede ser que ahora ustedes lo piensen en frío mientras que yo se los estoy contando y me digan: la verdad que jamás se me habría ocurrido erotizar una pata, esto no me llama, no lo haría, ni fu ni fa, no me pasa nada. Pero por ahí de repente se encuentran en una situación en la cual tienen que interactuar con los pies del otro, o inclusive a ustedes les agarra una curiosidad y el calor de momento predispone la situación. No duden en darse la posibilidad de experimentar y probar. Yo mismísima me encontré en una situación en la cual dije, ¿por qué no? Y me terminó gustando, pero no es que me terminó gustando que digo, oh, listo, soy fiel devota del fetiche de patas, no, sino que fue justamente el ver a la persona disfrutando lo que a mí me causó placer y me gustó. Por eso es que repetiría, por el hecho de darle placer a la persona. Otra manera de explorar con seguridad este gustito, este fetiche, este placer, es comprarte algo en shyfx.com. Lo hacemos con mucho respeto y con amor.
Ahora a la hora de la verdad, Gauchita, ¿es fetichista de las patas? Pues no. No me considero fetichista de las patas, pero sí que me considero simpatizante de las patas. He incluido a las patas, por ejemplo, de algunas de mis parejas sexuales en contextos de adoración, por ejemplo, haciendo como jueguitos de rol en las cuales yo era como la devota, la sumisa, la entregadísima. He interactuado, he adorado sus pies para demostrarles justamente eso, ¿no? Como me tenés a tus pies, soy toda tuya, estoy para vos, hago lo que quieras, ¿no? Como dando ese mensaje. Y recuerdo muy bien que si bien no les gustó precisamente las sensaciones en los pies, lo que les gustó fue el contexto, ¿no? Como el acting, lo que se produjo con esa entrega, con ese acto de devoción. Y tuvo muy buenos resultados. Después, por otro lado, tengo un chismecito psicológico autorreferencial para contarles. Y fue algo que me ocurrió en mi niñez. O sea, fue como mi primer descubrimiento sobre mis pies. Recuerdo que tenía unos, creo que 3 o 4 años. Era un verano, yo estaba en patitas en la cama de mi abuela. Y de repente me puse de patas para arriba, las patas en el aire. Y empecé como a sacudir las patas, qué sé yo. De repente imaginé que eran como personajes que interactuaban entre sí, que bailaban, que se contaban una historia y de repente como que los empezaba a rozar. Y como que la sensación me gustó bastante. No era obviamente en ningún contexto sexual, porque obvio yo era una niña, no tenía ni idea de esas cosas. Y no me dio placer sexual necesariamente, pero sí que el placer del rozamiento y de ver mis pies desnudos rozándose entre sí, jugueteando, me gustó bastante y lo volví a repetir varias veces más. Sin embargo, después como que le perdí el interés, me aburrí, ya está, y no lo volví a hacer. Pero bueno, cuando empecé a investigar sobre este fetiche para preparar mis pedidos, esas experiencias primigenias con mis pies como que volvieron a mi consciente y fue súper grato y divertido recordar eso, como diciendo, che, loco, yo también tuve mi primera experiencia con pies que podría haberme marcado a esa temprana edad, pero bueno, en mi caso no fue tan contundente como sí fue con otros golosos que me han compartido sus experiencias, que por ahí fueron inclusive más chiquititas o más sonzas que mi experiencia en mi niñez, pero que los marcó de tal manera que hoy en día es fija que no les pueden faltar las patas en sus sesiones. Y ahora, golosos, esta gauchita está curiosa de saber por parte de ustedes. ¿Tienen fetiche por las patas? ¿Las incluyen en sus sesiones amatorias? ¿Tienen ahí un gustito culposo con las patas que no se animan a blanquear o a experimentar por vergüenza? Los leo y respondo en los comentarios. Y una vez más, les ofrezco que visiten shyfx.com para enterarse de todas las posibilidades que pueden explorar sanamente sus placeres. No dejen de contar con su gauchita, que no los juzga y que es su ámbito de confianza para jugar. Y si querés más videos como este o tenés alguna propuesta para hacerme, algún tema que quieras que toque acá en mis videos, no dudes en dejarlo en los comentarios. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo X, tengo Threads, tengo, bueno, mi comunidad en Telegram, que ahí estoy bastante activa, pero por sobre todo que me sigas en Instagram, donde puedo subir contenido audiovisual. Subo fotitos, subo reels, subo historias, ahí cuento mucho sobre lo que voy a hacer, los próximos estrenos, cuando me conecto en vivo y mucho más. Así que todas mis redes las vas a encontrar también en mi página shyfx.com, como así también mis comunidades y mis plataformas de video. Ahí está todo lo que te conté y mucho más. Así que andá, date un gusto, descubrilo y pasate también por el sector blog, que esta misma información que te dejé en el video la vas a encontrar escrita y con fotito ilustrativa y con links directos también a mis videos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sin más que agregar, mis golosos hermosos, fetichistas de las patas y no, los invito a que se autodescubran, a que le pierdan el miedo a ciertas cosas y que sean muy felices. Los amo y nos vemos en el próximo video.